Hola a todos, vamos a empezar a trabajar un poco en su material de su anteproyecto, en la redacción. Eh, no hay como tal un seminario de titulación eh, en la Escuela de Música, en la UEM, pero lo que sí es importante es que hay un reglamento de titulación. Aquí ahorita en esta presentación les pondré ahí la dirección donde pueden consultarlo. A grandes rasgos vamos a ver un poco qué es lo que se les pide. Como un primer requisito, obviamente, es haber concluido todas las materias y también presentar el anteproyecto. El anteproyecto es podríamos entenderlo como un plan de trabajo en donde ustedes van a describir qué es lo que van a hacer para su titulación. Entonces, piénsenlo más como un plan de trabajo. El anteproyecto en realidad no tiene que ser de una extensión muy larga, puede ser incluso, no sé, eh, alrededor de 10 cuartillas, no tiene que ser demasiado largo. Y el reglamento de titulación, si ustedes lo consultan, verán que menciona que el anteproyecto debe incluir el título del anteproyecto, que puede ser también el título de, digamos, de su tópico principal a la hora de realizar su anteproyecto. No necesariamente, por ejemplo, en el caso de los compositores, no necesariamente el título del anteproyecto es el título de la pieza. Eso es importante. Puede ser que el título del anteproyecto tenga que ver más con su tópico general de lo que quieren abordar en su música, y más bien la pieza que hagan al final pues puede llevar cualquier otro título. También la definición del problema, antecedentes, justificación, definiciones, objetivo, hipótesis, delimitaciones, marco de referencia, método, índice tentativo, bibliografía y cronograma. Bueno, aunque en el reglamento menciona todas estas partes, algunas dependerán del tipo de proyecto que realicen, sobre todo, por ejemplo, los de composición o de pedagogía, pues en realidad para todos hay varias opciones de cómo titularse. Y ya como una nota aclaratoria final, tienen 6 meses para culminar el trabajo de titulación después de haber presentado el anteproyecto. Como máximo, obviamente. Si ustedes lo entregan antes, es mejor. Muy bien, en composición, en este grupo tenemos personas de composición y personas de pedagogía. En ambos casos pueden ustedes titularse con una tesis, es decir, una investigación siguiendo el método científico, con que signifique un aporte al área de conocimiento, que en este caso sería la composición musical. En este caso, pues yo les recomiendo más bien irse por las otras opciones, por ejemplo, la del examen profesional, que tendría que ver con componer 2 obras originales. Aquí pongo esta aclaración porque en realidad, como ha funcionado, es una sola obra para ensamble de cámara, pero cito de esta forma porque así es como viene en el reglamento. Pero en general, si es una sola obra para ensamble de cámara, con eso se ha tomado, se han realizado los procesos de titulación de generaciones anteriores. También, y este también se ha hecho, por ejemplo, de la generación anterior, no, perdón, de la generación que egresó en septiembre del 2017. Ha habido algunos, por ejemplo, Alberto Espinosa, que él decidió titularse por medio de obras electroacústicas o mixtas. Entonces también, si ustedes deciden, pueden inclinarse, en lugar de hacer las obras originales y hacer el concierto, también pueden inclinarse por la realización de una grabación de las obras compuestas y entregarlas en formato de CD o en formato digital a IF WAV, con una duración mínima de 30 minutos y máxima de 1 hora. No puede ser maquetas MIDI en el sentido de que si utiliza instrumentos reales, tienen que ser instrumentos reales, pero sí pueden utilizar música electrónica, o sea, sí puede su música incluir instrumentos electrónicos, ¿no? Pero no pueden ser maquetas MIDI.
En todo caso, si hay partes instrumentales, tendrán que grabarlas y la parte electrónica es así, podrá hacerse directo en la computadora. Entonces, en realidad tienen varias opciones. La tesis creo que, pues, aunque es una opción, yo creo que es mucho más interesante las otras dos, porque conllevan un producto artístico, un resultado que es evidente, que es palpable en su práctica artística, que son pues, sus obras, que además pueden servirles como un portafolio en el caso de que ustedes quisieran continuar estudiando, por ejemplo, un posgrado, o incluso para obtener becas, apoyos o trabajos. eh, estas obras y esta música, ya sea en el caso de las dos obras, bueno, más bien de la obra para ensamble de cámara y el concierto, o el tener las grabaciones, eh, significaría como algo que sustenta su formación profesional. Una aclaración en cuanto a la hora de cámara, también ahí obviamente se puede realizar una grabación en vivo del concierto, pero la grabación que está abajo, la tercera opción de titulación, implica que es una grabación en el estudio, ¿no? Es una grabación de estudio. Muy bien, para los de pedagogía, al igual que el caso anterior de composición, tienen la opción de hacerlo mediante una tesis, una investigación siguiendo el método científico que aporte al área del conocimiento. Igual que el caso anterior, yo recomiendo que más bien busquen cuál sería la aplicación más directa a su práctica musical, a su práctica docente. En el caso anterior, pues como les decía, es mejor tener algo que mostrar, algún producto final. Entonces, en el caso de pedagogía, también pueden proponer el desarrollo de material metodológico o didáctico que sea innovador, que muestre una aproximación nueva. También puede ser un estudio de caso, es decir, una propuesta a partir de la práctica que ustedes tengan. Es decir, que ustedes propongan un caso, es decir, una situación o un aspecto que quieran ustedes estudiar. Y el estudio de caso básicamente es plantearse un tópico que quieren investigar y abordarlo desde varias perspectivas, con varias estrategias de investigación. Y en el caso de la última opción, el que plantea el reglamento, es que ustedes ejecuten, que ustedes toquen el repertorio de acuerdo a la trascendencia pedagógica, es decir, que busquen un corpus de obras que represente digamos, una línea pedagógica que ustedes quieran seguir en su práctica docente. También puede ser que ustedes presenten a un alumno actual, a un alumno que ustedes tengan actualmente, que sea una demostración justamente del análisis de estas obras, eh, digamos, del análisis pedagógico de estas obras, y que el alumno que ustedes tengan actualmente o que tengan en ese momento pueda funcionar como una demostración de la trascendencia pedagógica de estas obras, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan tanto para composición como pedagogía, hay varias opciones de titulación. Es muy importante que lean el reglamento. Aquí hice un resumen muy rápido que es para lo que más nos importa, es decir, para formular nuestro anteproyecto, pero sí sería importante que ustedes consulten el reglamento. El reglamento lo pueden encontrar en la página de la M, aquí está el link, y ahí están todos los reglamentos, el reglamento escolar, el reglamento de becas y está el reglamento de titulación que está vigente. Muy bien, entonces, si vemos aquí, el anteproyecto tiene que incluir, no es restrictivo, no lo menciona como una obligación, pero debe de incluir en su mayoría estos aspectos que están mostrados aquí. Título del anteproyecto, definición del problema, antecedentes, justificación, definiciones, objetivo, hipótesis, delimitaciones, marco de referencia, método, índice tentativo, bibliografía y cronograma. Por ejemplo, algunas, como índice tentativo, no sería necesario, por ejemplo, si ustedes van a hacer una obra.
porque su trabajo final no va a ser un trabajo escrito, digamos una tesis. Ese índice tentativo sería en el caso de que ustedes quisieran proponer una tesis, por ejemplo. A lo mejor en lugar de índice tentativo, en este caso, por ejemplo, en composición tendrían que plantear más bien a lo mejor la dotación o algunas características de la pieza que van a componer, la duración, la dotación, eh, aspectos a lo mejor formales o estructurales de la pieza. Muy bien, en el caso de pedagogía es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que ustedes a lo mejor vayan a hacer un, un método, por ejemplo, o vayan a desarrollar material didáctico, a lo mejor no van a tener un índice tentativo como tal, porque no están, su trabajo final no va a ser una tesis, pero sí van a tener unas ciertos criterios para categorizar su material didáctico. Entonces, a lo mejor el índice tentativo son pues los tipos, las categorías de material didáctico que ustedes van a generar. Entonces, aunque no todas estas partes son aplicables para todos los tipos de proyecto, en su mayoría las vamos a tener que plantear para el anteproyecto, ¿no? En su mayoría. Entonces vamos a empezar hoy con dos. La primera es título y subtítulo. Parece muy sencillo. Obviamente nuestro anteproyecto podría llamarse simplemente anteproyecto de titulación. Pero bueno, al final el título revela mucho de cuáles son nuestros intereses, ¿no? Obviamente, ¿para qué sirve el título? Pues para identificar su proyecto. Incluso piénsenlo no solo para este proceso de titulación. Este tipo de formato puede servirles, por ejemplo, para solicitar una beca, un estímulo de FONCA o FOECA. Y, por ejemplo, el título puede servir como una manera de cautivar a quien esté leyendo su proyecto. ¿Sí? Es una forma un poco de de causar expectativa a quien esté evaluando el proyecto. Entonces, es una forma en la que su proyecto, o en este caso su anteproyecto, se va a identificar, ¿no? Entonces, es muy importante la elección de un título y en su caso de un subtítulo. El título suele ser breve, es contundente, pero no necesariamente da toda la información. Incluso el título puede ser hasta cierto punto poético o eh, puede ser también no necesariamente dejar en claro qué es lo que quiero hacer, puede ser más enigmático, ¿no? No necesariamente tiene que ser poético, pero sí, digamos, es breve, es contundente, es sólido, pero no necesariamente es descriptivo con lo que voy a hacer en mi proyecto. El subtítulo, ese es de mayor extensión y ese sí se utiliza siempre en general para explicar y describir qué es lo que voy a hacer, ¿no? O de qué se va a tratar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner como ejemplos de títulos y subtítulos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento para el proyectos de FUECA yo hice una obra para voz y ensamble de cámara y entonces eh, el título era Cuicani, que como a lo mejor podríamos decir es breve, es contundente, en una lengua, está en náhuatl, entonces digamos, tiene este elemento misterioso de que no sabemos exactamente a qué se refiere, y el subtítulo era ciclo de canciones para voz y ensamble de cámara, ¿no? Entonces, aun cuando el título no era tampoco demasiado poético o enigmático, pero sí era breve, contundente, y el subtítulo es el que decía con más precisión qué era lo que yo quería hacer. Ahora, en ese caso, Cuicani compartía, era el título de mi anteproyecto y también era el título de mi obra. Pero, por ejemplo, podría ser, no sé, por ejemplo, alguien que quiera explorar en pedagogía, por ejemplo, eh, no sé, quiera desarrollar un método
para, por ejemplo, armonía del teclado, ¿no? Entonces a lo mejor se podría llamar, el título podría ser una, ¿no?, una aproximación a la armonía del teclado, o simplemente armonía del teclado, y a lo mejor el subtítulo podría ser un acercamiento a la práctica del acompañamiento armónico para estudiantes de licenciatura en música. Entonces ahí, por ejemplo, el título no necesariamente es poético, pero sí es breve, y el que nos da la descripción completa de lo que queremos hacer es el subtítulo, ¿no? En general, no es que haya buenos o malos títulos, pero sí, digamos, hay títulos que tienen más fuerza que otros, ¿no? Por ejemplo, si alguien está interesado en alguna técnica en particular, por ejemplo, en la música, no sé, eh, de, de, de revueltas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor podría llamarse eh, la, tomando o un acercamiento al modernismo mexicano. Ese podría ser el título. Modernismo mexicano, por ejemplo. Y entonces el subtítulo tendría que ser aplicación de técnicas formales y armónicas de la música de Silvestre Revueltas en la composición, ¿no? Entonces, ahí nuevamente estoy, en el título no estoy sugiriendo o dando tanta información. Si se llama, por ejemplo, modernismo mexicano, y a lo mejor en el subtítulo es en donde yo estoy revelando más claramente qué es lo que quiero hacer, ¿no? Pero también podría llamarse de otra forma. Por ejemplo, a lo mejor podría sonar más, como decíamos, poético o incluso irónico, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, se podría llamar, no sé, se me ocurre, en lugar de llamarse modernismo mexicano y, y después de esto, la aplicación de las técnicas de Silvestre Revueltas en la música de cámara, a lo mejor se puede llamar música revuelta, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un título que es hasta cierto punto irónico o incluso un poco eh, satírico hasta cierto punto, en doble, metafórico también, música revuelta, y a lo mejor ya el subtítulo puede llamarse eh, la aplicación de las técnicas de Silvestre Revueltas en la música de cámara, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes tienen todo un rango en el que se pueden mover, pero sí es muy importante que empiecen a definir qué es lo que quieren hacer. Ahora, nuevamente, por ahora vamos a trabajar en un título y en un subtítulo provisionales, porque pasa muy frecuente, con mucha frecuencia, que en realidad el título y el subtítulo se definen completamente hasta que ya avanzamos en el proceso de plantear bien nuestro plan de trabajo, ¿no? Nuestro plan del anteproyecto. Entonces, a lo mejor me doy cuenta que el título más adecuado para mi proyecto es uno, no sé, por ejemplo, después de haber revisado los antecedentes, después de haberme encontrado cierta información, ¿no? Entonces, este título y subtítulo van a ser provisionales y se pueden ir modificando y mejorando con el paso de su trabajo en el anteproyecto, ¿no? En una segunda parte hay algo interesante, que es la definición del problema. En el caso de la definición del problema tenemos pues algunas dificultades. Es un aspecto crítico a la hora de formular proyectos de producción e investigación artística. Porque, bueno, si bien eh, nosotros podríamos decir que la investigación, la investigación artística o las inquietudes artísticas no necesariamente surgen de problemas. Muchas veces surgen a partir de la intuición
o simplemente de una corazonada o de una inclinación que no se puede definir como un problema. Pero también eh, habría que empezar diciendo que la palabra problema, cuando estamos hablando de estos proyectos y de estos proyectos de investigación, también no necesariamente se usa en con el mismo sentido que cuando hablamos de problemas en la vida cotidiana, como dificultades o tropiezos, ¿no? En realidad, el problema lo podríamos definir como el planteamiento de una cuestión concreta que se pretende aclarar a través de una investigación. Si se fijan, no es una dificultad, no es un problema en el sentido en el que lo usamos cotidianamente, sino más bien es plantear un elemento, plantear una cuestión específica y concreta y que queremos nosotros darle certeza o tener certeza sobre esa cuestión a través de un proceso de investigación. ¿Sí? Entonces no es en el mismo sentido la aplicación de la palabra problema. Lo mismo que decía con el título y el subtítulo, las preguntas se transforman a lo largo de la investigación o a lo largo de su proyecto, ¿no? Y asimismo se pueden generar nuevas preguntas derivadas, ¿no? Algunas a lo mejor eh, van a darnos eh, pauta para los pasos que tenemos que seguir a la hora de hacer nuestro proyecto. Sin embargo, es importante plantearse las preguntas, esta definición del problema, y estas que normalmente se dan a través de preguntas de investigación, desde un inicio porque es como un punto de partida, ¿no? Ahora, muchas veces la pregunta de investigación no está tan claramente definida al principio, pero sí la intuición, es decir, sus intereses, sus inclinaciones, pueden servir como origen y guía para generar estas preguntas de investigación. Entonces, si ustedes no saben qué quieren investigar, si ustedes no saben cuál es este planteamiento del problema, ¿no? Este problema como lo que decíamos, esta cuestión que quieren ustedes aclarar, pues a lo mejor simplemente déjense guiar por qué es lo que les interesa, ¿no? Por su intuición, cuáles son sus inclinaciones y, digamos, por una, hasta podríamos decirle así, corazonada de hacia dónde deben de ir. Y a lo mejor conforme van ustedes empezando a tener contacto con ese tópico, por esa corazonada o esa intuición, van a ir encontrando cuáles serían esas preguntas y por lo tanto poder definir cuál es el problema. Puede ser algún tópico de su interés que, por ejemplo, que carezca de reglas claras o del cual ustedes no tienen certeza, ¿no? A eso me refería también con el tipo de inclinaciones y de corazonadas que pueden tener. Ahora, lo importante, las preguntas tienen que reflejar, por un lado, sí su interés, o sea, es decir, su interés personal, pero también el interés de la comunidad artística y de la comunidad en general, ¿no? Entonces es decir, tiene que ser un tema relevante para ustedes, pero también un tema relevante para la comunidad, ¿no? De alguna forma, ya sea por su repercusión artística, por su repercusión en la historia o en el ámbito de la composición, etcétera, ¿no? Estas preguntas deben de ser solucionables. No nos vamos a preguntar cosas que no tienen una respuesta, ¿no? O que sabemos que la respuesta, o a lo mejor sí la tienen, pero tal vez no es una respuesta a la que nosotros podamos llegar. Tienen que ser preguntas solucionables, preguntas donde las fuentes para poder responderlas estén a nuestra mano, estén cerca, sean accesibles. Tienen que ser claras y específicas, pero tampoco abusar en la especificidad, porque si somos demasiado específicos, nos, digamos, solos nos ponemos como una camisa de fuerza y quedamos un poco limitados en nuestro campo de acción. Plantéense preguntas que no tengan ambigüedades ni contradicciones. Tienen que ser en un sentido muy claro a partir de de plantearse esta cuestión concreta que ustedes quieren aclarar, pero que no haya ambigüedades o contradicciones en la forma en que lo plantean, ¿no? Es muy importante que esta definición del problema esté relacionada, más bien es vital que el problema que ustedes definan y estas preguntas de investigación generadas por esta definición del problema estén relacionadas con la práctica musical que se requiere en su proceso de titulación.
¿A qué me refiero? A que su pregunta, su planteamiento tiene que estar relacionado con su especialidad. Si ustedes están para graduarse, para titularse en el área de composición, bueno, su definición del problema tendrá que estar asociado con su práctica como compositores. Obviamente puede estar vinculada con el resto de su práctica, o sea, por ejemplo, como compositores intérpretes o como compositores maestros, pero no deben de olvidarse que su eh, especialidad es la composición y por lo tanto la definición del problema tiene que estar orientada hacia la composición. Lo mismo para los de pedagogía. Puede estar vinculada con otras áreas de su práctica musical, pero sí la definición del problema debe de estar totalmente vinculada a su práctica como docente, o al menos a su perspectiva, si no la tienen todavía esa práctica docente, al menos en sus aspiraciones docentes, ¿no? Para las preguntas de investigación podríamos decir que sirven mucho y para la definición del problema recopilar y estudiar información que tengan a la mano sobre el tópico que quieren analizar. Por ejemplo, incluso si no tienen todavía un tópico o una definición del problema, simplemente por estas corazonadas que les decía, ¿no? A mí me parece, a lo mejor tengo por mi intuición me dice que esto es lo que quiero hacer o que esto es a lo mejor algo que me gustaría hacer. Entonces voy y recopilo información y la analizo y la estudio sobre ese tópico en particular. Esa información que recopilamos y estudiamos, tenemos que documentar las ideas que vamos teniendo. O sea, tenemos que escribir, tenemos que registrar todas las conclusiones que vamos teniendo para poder, obviamente, usarlas en el futuro. Y nuevamente lo que les decía, todas las fuentes consultadas y toda esta información que ustedes quieran tiene que estar vinculada con su práctica artística y con su especialidad. Cuando hablo de estas información, no me refiero solo a libros o partituras, me refiero a grabaciones, a conferencias, videos de YouTube, de algún concierto, de alguna ponencia, de algún taller, etc. En realidad la información puede estar en muchos lados, ¿no? Eh, para continuar con esto, podríamos decir que para su planteamiento del problema podría plantearse distintas preguntas, ¿no? Las preguntas principales, es decir, ¿cuál es el tema principal de nuestro proyecto? ¿Cuáles son las perspectivas de lo que queremos lograr a futuro? Por ejemplo, explorar alguna técnica nueva de composición, desarrollar un nuevo método de trabajo para la composición o, por ejemplo, desarrollar un nuevo método para aplicar, para estudiar una materia musical, ¿no? Un nuevo método para entrenamiento auditivo, poner en práctica alguna teoría de aprendizaje en particular a través de un material didáctico. Entonces, esas las preguntas tienen que estar orientadas con respecto a ese tema principal y las perspectivas sobre lo que queremos lograr. Y normalmente las preguntas que se van generando de forma secundaria tienen que ver más con las estrategias, con la metodología y con los pasos a seguir, así como los materiales que se van a utilizar a lo largo del proyecto. Entonces a lo mejor las preguntas secundarias me sirven un poco más como para ver cuáles son los pasos que tengo que seguir cuando voy a realizar mi proyecto, ¿no? Ya sea la composición de una pieza o, por ejemplo, la generación de material didáctico. Una técnica que puede funcionar como punto de partida incluso para el título y para también la definición del problema es el brainstorming, ¿no? Como la tormenta de ideas. Es un ejercicio que yo les recomiendo que lo hagan, de hecho es bueno hacerlo a lo largo de todo el proceso de investigación, ¿no? Y el proceso que van a hacer su anteproyecto, pero sobre todo en este punto que es el punto inicial es muy importante. Primero, escriban espontáneamente una lista de palabras con sus principales intereses, preocupaciones o ideas sobre su actividad musical y, como les dije, sobre su actividad musical relacionada con su especialidad, con la composición o la pedagogía. Entonces, escriban palabras que muestren sus intereses, inquietudes, preocupaciones, problemas, preferencias
etc. Puede ser, como decíamos, también a través, este método, pues al final nos deja un poco liberar esa intuición y esas corazonadas que tenemos. Entonces escriban una lista espontánea de estas palabras claves que se les van ocurriendo. No importa el orden, no importa, eh, no necesariamente el orden determina la importancia, simplemente ustedes escriban estas palabras. Ya que ustedes tienen esta lista de palabras, este es el siguiente paso, se puede repetir muchas veces, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, elige dos palabras que llamen tu atención, que particularmente llamen tu atención, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si ponemos un ejemplo hipotético, escribo espontáneamente una lista de palabras, ¿no? Entonces yo escribo, por ejemplo, eh, que estén relacionadas con mi actividad musical y mi especialidad. Por ejemplo, si soy compositor, puedo escribir disonancia, me interesa la disonancia, este, eh, ritmo, eh, puedo poner también, por ejemplo, movimiento, puedo poner gesto, puedo poner resonancia, puedo poner, ¿qué otra cosa? Timbre, ¿no? Pero incluso puedo ser más específico, ¿no? Por ejemplo, eh, le puedo poner folclore, puedo poner son jarocho, etcétera, ¿no? Entonces, ya que una vez que tengo esta lista de palabras, elijo dos que llamen mi atención. Por ejemplo, a lo mejor en este caso puedo elegir eh, son jarocho y disonancia, ¿no? Por ejemplo, esos dos elementos. Entonces, ya que elegí estas dos, puedo decir, bueno, escribir ideas sobre el proyecto que incluyen esas dos palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, el manejo de la disonancia en el son jarocho, la relación entre el son jarocho y la armonía disonante, eh, eh, estrategias para mezclar o para combinar ritmos de son jarocho con armonías disonantes. Entonces, si nosotros escribimos varias ideas sobre eso, si se fijan ahí, gradualmente entre más ideas vamos escribiendo, con más precisión podemos pensar sobre nuestro tópico. Y a partir de eso, por ejemplo, la última, ¿no? Estrategias eh, para utilizar o para combinar ritmos del son jarocho con armonía disonante. Entonces, a partir de esas ideas escritas, formularme preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo integrar, ¿no? Simplemente invierto esta enunciado a una pregunta. ¿Cómo puedo integrar los ritmos del son jarocho con armonías disonantes? O cómo puedo, o decir, por ejemplo, cómo puedo utilizar, incluso puedo ser más preciso. Si yo digo armonías disonantes, pero ¿qué tipo de armonías disonantes, ¿no? Porque podría ser disonantes tonales, pero también podría ser disonantes atonales, y dentro de eso también hay un espectro muy amplio, ¿no? Entonces a lo mejor digo, bueno, sí, armonía disonante, pero disonante al estilo de Messiaen, de los modos de transposición limitada. Entonces a lo mejor ya puedo decir, bueno, formulármelo como pregunta, ¿cómo puedo mezclar, combinar, eh, cómo puedo integrar los ritmos del son jarocho con el uso de los modos de transposición limitada de Olivier Messiaen para generar la armonía, ¿no? Entonces, a partir de dos palabras, ya en realidad vean cómo puedo formular una pregunta. Y lo único que es necesario es ir profundizando en cada una de estas palabras. Y así como yo elegí esas dos palabras, puedo elegir a lo mejor otras dos, ¿no? Y hacer este ejercicio de ver cuál en realidad, hacia dónde me lleva la elección. Por ejemplo, a lo mejor no elijo disonancia, a lo mejor elijo son jarocho y resonancia, ¿no? O timbre, son jarocho y timbre. Entonces, si yo elijo otras dos palabras, muy probablemente me va a llevar hacia otro camino, ¿no? Para mi proyecto. Entonces, ahí ustedes pueden ir explorando sus intereses y sus inclinaciones, y pues básicamente hasta a veces hasta por corazonada, pues tratar de definir
Este ejercicio del brainstorming es mucho de esta corazonada, ¿no? Escribir estas palabras espontáneas pues tiene que ver con dejar fluir un poco las ideas, elegirlas también, un poco es por corazonada, cuál de esas palabras o de esas ideas me llaman más la atención, es un poco más por intuición y por corazonada que por una idea preconcebida, tal vez. Entonces, repitan este ejercicio y verán que cómo van encontrando cada vez más detalles sobre sobre el tópico que quieren explorar en su anteproyecto. Y nuevamente, como les dije, tiene que estar relacionado totalmente con su actividad musical y su actividad profesional y con su especialidad. Puede cubrir un espectro también hacia el resto de su actividad profesional, pero debe de estar basado en su especialidad. Si es pedagogía, pues ese debe ser el punto más importante, y si es composición, ese debe ser el punto más importante. Espero que haya quedado claro. Como tarea, les voy a poner en la sesión de Classroom justamente para que vayan empezando a redactar el título y la definición del problema, sus preguntas de investigación. Pero es muy importante que ustedes hagan estos ejercicios y que los hagan conforme yo se los voy sugiriendo, se los voy pidiendo, para que, como les dije al final, todavía no son definitivos, pero son necesarios para ver cómo damos los siguientes pasos en la redacción de su anteproyecto. Entonces, por favor, empiecen a hacer de forma todavía preliminar, pero que ya tengan redactados algunas opciones para su título y subtítulo del anteproyecto, y también de la definición del problema y preguntas de investigación. Espero que esté claro. Si tienen dudas, por favor, comuníquense conmigo por medio de Classroom o de Facebook, por ejemplo, y pues, estaré tratando de contestar sus preguntas. Nos vemos pronto y saludos.